primero que sea el Señor hablándonos, sí me ha tocado. Sin embargo, solo le pido al Espíritu Santo que no sean mis palabras, sino que sean las palabras de Él y que nos ayude a entender qué quiere decir, qué espera de nosotros y cómo podemos servirlo, porque es un tema, a lo mejor estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Este tema ya voy a empezar, pero cuando uno lo interioriza y lo analiza, pues eh, nos damos cuenta que en qué estamos fallando, ¿no? Continuamos con Proverbios 14. Empezamos leyendo y dice Proverbios 14, el versículo 20. Habla de la riqueza y la pobreza. O sea, es un tema muy trajinados, lo vivimos, ahorita o sea, realmente es lo que estamos, en lo que estamos ahorita, o sea, y durante todos los tiempos, ¿no? Que se habla del rico y del pobre. Pero hoy yo solo quiero enfocarme en la riqueza y la pobreza, realmente. Entonces, que el Señor nos ayude y abra nuestros ojos para entender esto. Entonces empezamos leyendo al pobre, hasta sus amigos lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico. En otra vez, el capítulo 21 dice, peca el que desprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Nos habla también de los pobres. Y en el capítulo 31 nos dice, oprimir al pobre es afrentar a su creador. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. Entonces, amén. Bueno, empecemos con el capítulo, con el versículo 20 donde dice, al pobre hasta sus amigos lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico. O sea, realmente esto esto es algo como tan natural, ¿sí? Es que ni siquiera lo pensamos, ni siquiera nos cuestionamos, o sea, es algo ya un principio en donde donde está el dinero, allá corremos porque somos humanos. En otra versión dice, al pobre hasta sus amigos lo desprecian, pero al rico todos quieren conocerlo. Y si decimos todos es porque realmente es así. ¿Quién es el dueño de todo? En otra versión, la gente evita a los pobres, hasta sus propios amigos, pero todo el mundo quiere ser amigo del rico. O sea, esta me pareció más en nuestro idioma, ¿no? Sí, hasta los propios amigos evitan estar con los mismos, con su misma gente si está pobre. Entonces, eh, realmente es un principio, o sea, tan natural en donde buscamos siempre donde haya la comodidad, donde haya el confort, el que tenga confort, el que me pueda ayudar, el que me pueda dar ¿cómo se dice? Una palanca. Nosotros decimos palanca. Alguien que me ayude, que me pueda contactar con otra persona. Quiere decir que tiene el poder, quiere decir que tiene dinero, quiere decir que es rico. Pero el que es pobre, el que no me puede ayudar, el que ni siquiera, o sea, yo no me le acerco a él. Y aquí la palabra nos confronta realmente porque nosotros nunca nos detenemos a pensar en eso, de que yo hago cosas automáticamente porque es la supervivencia, ¿no? Tengo que comer, tengo que darle a mi hijo, tengo que buscar lo mejor para mi hijo y uno siempre busca lo mejor. De hecho, de hecho, cuando uno se pone a leer estos libros de superación, ¿no? Métete con, métete con ricos y serás rico, ¿no? Métete con rico y serás rico. Entonces, ya uno dice, Dios mío, no me meto con los pobres porque automáticamente uno dice, no, pues con los pobres pues no tienen nada que ofrecerme. Entonces, así uno sea pobre, pero tener mentalidad de rico. En algún momento de mi vida estuve ahí como por ese camino con los ricos y porque los ricos tienen esa mentalidad. Y en cierto modo hay principios que uno dice sí, pero confrontándolo con la palabra de Dios, ya aquí uno dice, bueno, espérate que aquí hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Eh, si vemos la foto del hombre rico y el hombre pobre, el hombre rico es un imán para la gente.
Pero el pobre no atrae nada. El pobre no atrae amigos, el pobre no tiene nada. El pobre a mí no me puede dar nada. Vamos a verlo desde tres perspectivas. La primera perspectiva, la psicológica, es que el pobre es, significa problemas. Uno dice, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué no tiene que comer? ¿Por qué no tiene pan? ¿Por qué no puede brindarle a su familia? ¿Por qué no es próspero? Quiere decir, tiene dificultad. En cambio, una persona que es rica genera estabilidad. Si yo estoy al lado de él, seguro no me va a faltar nada. Si yo estoy al lado de esa persona que es rica, voy a tener oportunidades, voy a conocer otras personas, no me va a faltar nada. Esa es como la perspectiva psicológica. Por el lado de la perspectiva social, los círculos sociales se forman alrededor de los niveles socioeconómicos realmente, ¿sí? Y ahí, a partir de eso, pues se crean barreras naturales. Yo no, yo desde, mejor dicho, yo en mi vida en general, a mí no, nunca he participado ni he pertenecido a un club social en donde tú tienes ciertos beneficios, ¿no? De utilizar la piscina o de, ¿no? Los clubes aquí, por ejemplo, aquí en Turquía, de que puedes comprar, de que solo puedes entrar aquí, nadie más puede. Aquí es muy famoso eso, o sea, realmente yo no lo sabía, pero los clubes, estos niveles socioeconómicos son fuertísimos. Los que salieron de cierta universidad, los que salieron de cierto colegio, entonces eso se van cerrando esas barreras, ¿no? Nadie puede entrar ahí, así tengan los mejores diplomas, así lo que sea, pero si no estás en ese círculo, no puedes obtener ningún beneficio. Así que eso es lo que ofrecen los ricos, ¿no? Si no estás en la nata, no eres nadie para esta sociedad. Desde la perspectiva práctica, los ricos, la riqueza, el que tiene la riqueza, ofrece beneficios tangibles, es decir, que se puede coger, ¿cierto? Que lo puedo sentir. Puedo comprar una casa, puedo comprar un carro, puedo tener un diploma, puedo tener ropa, puedo tener lujos. Lo puedo tener. En cambio, una persona que sea pobre, para mí va a ser una carga, ¿cierto? Desde la perspectiva y el pensamiento y de este mundo, ¿cierto? Una persona pobre, si se me acerca o me le acerco, es como yo hacerme una carga más. Eso en, por este lado. Entonces, eh, peca, el versículo 21, continuemos con este, dice, peca el que desprecia a su prójimo. Pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aquí nos está diciendo que cuando nosotros despreciamos, cuando nosotros lo hacemos de menos, menospreciamos a nuestro prójimo, es decir, pobre o rico, porque aquí habla de los dos en ese sentido, pues simplemente estamos pecando y no somos conscientes de que es un pecado. ¿Sí? Dice, tenemos que tener misericordia de los pobres porque vamos a obtener un bien. Somos bienaventurados. En otras versiones, Dios habla hoy, despreciar al prójimo es pecado, pero ayudar al pobre trae bendición. Y en otra también dice, es un pecado despreciar al prójimo. Y nuestro prójimo es el rico y el pobre también. Obviamente más al pobre, al que las personas no se le quieren acercar. Dichoso el que se compadece de los pobres. El Señor está hablando de que para Él los pobres son amados. El Señor está hablando que nosotros tenemos que ayudar a los pobres, que tenemos que pensar a veces también cuando yo haciendo esto me he puesto a analizar, bueno, ¿yo soy pobre o soy rica? Sí, o sea, y realmente digo, sí, soy rica. Yo soy rica. Soy rica materialmente, no me falta nada. No me falta el pan, no me falta un coche, no me falta dónde dormir, no me falta. ¿Que hay más ricos? Sí, claro que sí. Pero ya con eso ya soy más rica. ¿Que fui pobre?
Creo que nunca he sido pobre. Sin embargo, como les decía antes, no, nunca he querido estar en los clubes ni estar con la gente que menosprecia a los demás simplemente porque creen que tienen mucho dinero. Pero esto me hace pensar que, ¿qué mentalidad tengo que tener yo ahora en este momento de mi vida cuando lo tengo todo? ¿Tengo que tener una mentalidad de pobre o de rico? ¿Sí? No sé si me hago entender. Porque hay muchas filosofías, no, hay que tener la mentalidad de rico, pero ante Dios tener una mentalidad de pobre es tener una humildad, tener una mentalidad humilde, estar siempre dispuesto a ayudar a los demás y sentir que no solamente, o sea, que yo tengo todo y ya no necesito de Dios, porque el que es pobre siempre tiene necesidad y busca a Dios. Y yo en este momento de mi vida digo, sí, si ser pobre es que yo tenga humildad en mi corazón y yo pueda orar al Señor y decir, ayúdame, Padre, porque de verdad que lo que tengo no es nada y lo que me has dado es para ayudar a los demás. No sé si me estoy complicando un poquito, pero con respecto a la palabra de Dios, creo que tengo que bajarme de la nube un poco, lo hablo personalmente. En el tercero dice, oprimir al pobre es afrentar a su creador. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. Más básico aquí dice, mira, oprime, oprime. ¿Qué es oprimir? Ashak en hebreo. Oprimir significa explotar, tratar injustamente, aprovecharse de la debilidad de otro. Eso significa oprimir. Oprimir al pobre es afrentar a su creador. Y una afrenta a su creador, a su hacedor, ¿qué significa? Significa reprochar. Directamente, literalmente significa insultar a Dios. Porque cuando maltratamos a alguien hecho a la imagen de Dios, a nuestro prójimo, estamos insultando a nuestro creador, al Dios del universo, al artista divino que creó al prójimo. Así que esto nos confronta que despreciar al pobre es pecado, que cuando despreciamos al pobre estamos despreciando a nuestro propio Dios. Que cuando ignoramos a los que son pobres, nos olvidamos de realmente quiénes somos nosotros. Y nos olvidamos sobre todo también de que el Señor para qué nos trajo a este mundo. Para hacer riquezas materiales o para hacer riquezas espirituales. Crecer espiritualmente. Y con los recursos que Él nos da, poder ayudar al que no tiene pan. Con los recursos que Él nos da, poder bendecir al que no tiene. Es difícil. Para mí ha sido difícil cuando yo no busco del Señor, porque en esta carne nosotros tendemos a, a buscar lo que nos da placer. O tener un carro muy lujoso, da placer. Pero qué triste es ver que yo esté pensando en tener riquezas materiales cuando de pronto el Señor me manda una persona que es pobre y que tiene una necesidad y yo estoy tan ciega que no lo puedo ver. No puedo ver que esa bendición que el Señor me ha dado era para que yo también ayudara al que necesitaba y no solo llenarme a mí de, de estas riquezas materiales. Oprimir al pobre es afrentar al Creador, es tener misericordia del pobre, es honrar a Dios. Cuando nosotros honramos, eso ya lo dije, ¿cierto? ¿Verdad? Disculpa. Se me multiplica, se me duplica. Dice aquí el principio de la imago Dei, imagen de Dios, el principio de la imagen de Dios, se refiere a que Dios creó a Adán y Eva para que sean como Él de alguna manera. O sea, Él no lo creó para, a ver, vayan ustedes a ver, a ver, vayan como animalitos ahí solitos. No, Él los creó y nos creó a ti y a mí para que seamos como Dios, que lo tiene todo y es el dueño del oro y de la plata y de todo lo creado. Él nos creó para que seamos como Él.
Todos en nuestro interior, cada ser humano, cada creación, cada criatura lleva la imagen de Dios. Cada criatura. Por lo tanto, cuando maltratamos a cualquier persona, es un ataque indirecto a Dios. Es por eso que tenemos que pensar y analizar y cuestionarnos realmente si nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios y estamos por el camino correcto para asemejarnos a Él. Dios toma personal el trato que le damos a los demás. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que Dios mío, no es a la persona que le estoy haciendo daño, directamente estoy ofendiendo a Dios porque Él lo creó a su imagen, lo estoy ofendiendo. Vamos a leer una aplicación que nos sirve que nos podría servir a nosotros. Servir, entender que esto no es una opción. No es que si tú quieres o no quieres. No, no es una opción. No es caridad. Yo te voy a ayudar porque es un deber o porque es un mandamiento. No es caridad. Es adoración a Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios es al que debemos adorar, no solamente adorarlo de, de dientes para afuera, como decimos, sino de ir a la iglesia a adorarlo, pero yo cuando me encuentro con una persona en la calle, lo estoy pisoteando, lo estoy ignorando, porque no quiere decir solamente que lo vaya a insultar con palabras, que yo ignore, quiere decir que yo estoy ofendiendo a Dios, no estoy adorándolo. Jesús lo confirmó en Mateo 25:40 y dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, a mí lo hiciste. No podemos dejarnos llevar por las apariencias de las personas, aunque en estos tiempos es difícil porque uno no sabe realmente la maldad que hay en el corazón de las personas, ¿no? Porque por el físico, ¿cómo lo ves? O como puedes ver una persona físicamente bien vestida, con lujos, con marcas, y puede tener un mal corazón o puede traer la maldad en su corazón. Realmente no podemos confiarnos. Sin embargo, cuando andamos con Dios y nos damos cuenta de esto, el Espíritu Santo nos va a mostrar a quién nosotros tenemos que ayudar. Porque no es a todo el mundo. Cuando andamos en la palabra, el Espíritu Santo sí nos habla a Él que está buscando ayuda y que necesita ayuda. A ese pequeñito que es mío, a él vas a ir y a él lo vas a ayudar. Solamente con la oración y pedir, Señor, ayúdame y muéstrame a quién yo debo ayudar, a quién yo debo dar de tus recursos porque no son míos, son tuyos. Nuestro trato a los vulnerables revela nuestro verdadero concepto de Dios. Creo que cuando nosotros empezamos a tratar y a servir al Señor y que el Señor nos cambia la manera de hablar, la manera de actuar, la manera de utilizar nuestros recursos, la manera de aconsejar a las personas, la manera en que nosotros enseñamos a los demás, nosotros estamos aprendiendo realmente quién es Dios. Admito, admito. Es por eso que este concepto y nuestro trato a los vulnerables revela nuestro verdadero concepto de Dios. Y aquí esta frase me parece pues como súper importante entender que esto no se trata de religión y que el concepto de Dios no es solamente llevarlo a la iglesia. Y bueno, Dios, aquí estoy, bueno, no, se trata en cómo yo hablo, en cómo yo trato, en cómo yo amo a las personas, en cómo yo sirvo a los demás. Ahí yo voy a entender cuál es mi Dios. Ahí yo voy a entender cuál es el Dios al que yo sirvo realmente. Eh, sí, hasta aquí, creo que hasta aquí. Sí, yo estudiando, bueno, para mí no es fácil explicarlo porque no sé por qué me siento así como agobiada cuando tengo que hablar de estas cosas, pero dijo, bueno, en la Biblia tantos ejemplos que hay,
Sí. Y cuando vemos estos ejemplos, yo veo que siempre el Señor respalda a los pobres. Siempre tienen una bendición tan grande porque han sido personas humildes. Por ejemplo, Job, él perdió toda su riqueza, lo tenía todo, tenía su familia y salud y quedó en una extrema pobreza. Su historia nos enseña sobre la perseverancia en el sufrimiento y que la prosperidad no es un indicador del favor divino. Que yo tenga dinero, que yo tenga recursos, no significa que estoy bendecido por Dios. Eso no significa eso. Sin embargo, cuando yo entiendo que lo que yo tengo no es mío, sino que viene de Dios para ayudar a los demás, en ese caso sí es una bendición de Dios. ¿Ok? A veces las pruebas más duras nos pueden llevar a comprender con más profundidad quién es Dios. Es por eso que soy rico o soy pobre. Yo estoy buscando a Dios de verdad en la necesidad o estoy aquí pasando e intentando conocer de Dios. También, eh, otro ejemplo que también me impactó, la viuda, no, antes de ese ejemplo, Ruth la Moabita, que era una viuda extranjera y pobre que llegó a Belén con su suegra Noemí, y era una mujer leal, no le importaba nada, simplemente le dijo a donde tú vayas, yo iré, Noemí, y su disposición para trabajar humildemente, recogiendo espigas, la llevaron a convertirse en ¿cuál fue la bendición? Que ella terminó siendo la ancestra de David. Por lo tanto, obviamente, también de Jesús mismo, de su descendencia de Ruth. Entonces, nos enseña que la fidelidad, el trabajo honesto y cómo Dios usa a los marginados para propósitos extraordinarios. O sea, la verdad me tocó. Otro, también fuerte, Ana, la madre de Samuel, que era estéril y afligida y era considerada muy pobre, en una cultura donde no tener hijos era una maldición, era una deshonra si no tenían hijos. Y su oración desesperada en el templo fue tan intenso que el sacerdote pensó que ella estaba borracha. Y ese cántico de alabanza que ella le dio a ella, ese hablar con Dios, decía, levanta del polvo al pobre. Ese era su canto. Y ella se convirtió en un modelo a seguir para la madre de Jesús, María, porque ella también recitaba recitaba ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Magnificat de María también. Obviamente la madre de Jesús no era rica, ella era una campesina de Nazaret, y Nazaret era un pueblo despreciado. Su ofrenda en el templo después del nacimiento de Jesús. ¿Cuál fue la ofrenda en el templo? Aquí dice que fueron dos palomas en lugar de un cordero. Mm. Indica su condición económica humilde, la madre de Jesús. Entonces dice que ella también enaltece a los humildes y ella despide ricos con las manos vacías. Así que esto para mí es como, bueno, hay que aprender de los grandes ejemplos que el Señor nos pone y cómo los ha exaltado y cómo los ha puesto por cabeza y no por cola. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que la pobreza material no disminuye el valor ante Dios. Todos somos importantes y no debemos menospreciar a los pobres. Que los humildes a menudo tienen una sensibilidad espiritual. Y eso es lo que yo quiero tener y no quiero perder. Que la generosidad verdadera se mide por el sacrificio, por sacrificio y no por la cantidad. Dios frecuentemente elige a los débiles. Pablo, Pedro, y entre estos yo también, y despreciados para mostrar su poder. Él muestra su poder. Él lo menospreciado y lo vil. Y creo que para mí ha sido así en muchos lugares, ¿no? Y más ahorita digamos que cuando
cuando, cuando sirvo al Señor, creo que me he sentido más menospreciada por este mundo. Y me siento bien, y me siento bien porque no quiero ser como los ricos que están gastando, gastando sin propósito, ¿sabes? No tienen un propósito, andan como veletas. Las circunstancias difíciles pueden desarrollar carácter y fe profunda. Pero bueno, este concepto hay que entender que no es solamente con dinero, porque no es solamente dinero, sino también a los pobres de espíritu, también a los pobres de espíritu, porque puede ser que hayan personas en donde trabajo a mi alrededor que tienen todo, no tienen todo hablando de cosas materiales, pero son tan pobres, tan pobres de espíritu, empezando porque no tienen al Dios verdadero. Entonces, en mi mente, yo pensando que me va a llegar alguien que no tiene zapatos o que, pero el Señor me pone a los pobres ricos, que no, que no tienen que no tienen la fuente para ayudarlos, porque No es conocen la palabra. que no conocen la palabra. Así que yo le doy gracias a Dios por esto. Espero que les haya podido hacer entender un poquito de mi experiencia y que nos ayude a seguir en este camino, en la búsqueda de Dios y por lo tanto en el propósito de nuestra vida en este camino. Que entendamos que lo que tenemos primero es gracias a Dios, porque Él nos lo dio. Segundo, no es para que nos enaltecemos. Yo tengo esto y wow. Administrar esos recursos para servirlo a Él y también porque debemos literalmente, o sea, la alarma de que es un pecado cuando menospreciamos a los que pensamos que, o sea, no, yo con este no me meto, no me ofrece nada, no voy a sacar provecho de eso. Gracias a Dios, yo nunca he tenido eh, eso de buscar a personas para que me beneficien. No, no lo he tenido. Sin embargo, he estado triste porque he visto mucho oportunismo, ¿sí? En donde si hay una amistad o te regalan algo, lo que sea, cuan- solamente por obtener un beneficio tuyo. Y eso duele, eso duele. Y creo que yo hoy dije, bueno, duele y me duele porque pienso que Jesús debe sentirse así, con dolor, de que no busquen al Creador y que no busquen primero sus planes. Señor, ayúdame a entender que tus planes son mejores que los míos, que yo no puedo dejarme guiar por el dinero, que no puedo irme a un trabajo o tomar una decisión por dinero y dejar a mi familia, que yo no puedo poner primero las riquezas que son nada sin buscar a Dios, que es el que me va a dar absolutamente lo que yo necesito, no lo que yo quiera. Y en la manera en que primero yo entienda eso, pues voy a poder ayudar a los que necesitan. Si yo no estoy bien, no puedo ayudar. Primero, el Señor me ayuda, me habla para poder yo ser utensilio en sus manos y poder servir con los recursos y las finanzas y con la información y con todo lo que me da. Porque es eso, esta es la riqueza, la palabra del Señor. Y Esta es la así. verdadera riqueza, tener al Dios verdadero en nuestro corazón y no andar en este mundo con una religión falsa, porque esto es lo que está pasando. O sea, realmente muchos creen en Dios, muchos dicen sí, Dios, 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 esto, pero decir Dios y obedecerlo y hacer lo correcto es otra cosa totalmente diferente. Es otra cosa totalmente diferente. Así que gracias a Dios por el día de hoy, por los que estamos aquí hoy, por tío Vico, por mi madre, por Marilucita, por Lucy, gracias.
porque si esto es un proceso, un aprendizaje, y aquí estamos para primero darle la gloria y la honra al Señor que nos enseña Sí. lo que tenemos que hacer hoy, hoy, porque mañana ya Él nos va a decir Muy bien. hoy, en el nombre de Cristo Jesús.